Hasta ahora estuvimos analizando o estudiando cómo era la fuerza magnética que experimenta una carga en movimiento en presencia de un campo magnético, en términos de la fuerza de Lorentz. Ahora, en lugar de tener cargas aisladas, vamos a tener flujos de carga, es decir, corrientes que circulan por un conductor. Y vamos a tratar de llegar a la expresión de la fuerza que experimenta ya no cada una de las cargas por separado, sino el conductor de corriente. Y para eso, vamos a empezar aplicando el principio de superposición para decir que la fuerza magnética que experimenta el conductor de corriente tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que experimenta cada una de las cargas que fluyen por el conductor. Y cada una lo hace a su velocidad v, que recordemos que era la velocidad de arrastre, la que teníamos que tener en cuenta. Entonces, esta sumatoria nos da la carga por la cantidad de cargas por unidad de volumen, este n minúscula, por el área, la sección transversal del conductor, este A mayúscula, por la longitud del conductor. Entonces, de esta manera, el área por la longitud nos da el volumen del conductor, y si lo multiplicamos por la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen, nos da el total de portadores de carga que está fluyendo por el conductor. Lo multiplicamos por la carga, tenemos la carga total que tiene el conductor, que se está moviendo a una velocidad de arrastre v sub a. Recordemos que la corriente era la derivada de la carga respecto del tiempo, y que lo podíamos definir como la carga por la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen, por el área, por la normal de esta área, de esta sección transversal, producto escalar la velocidad de arrastre. Si multiplicamos tanto la corriente como este término de la derecha por el versor n sub a, nos queda del lado izquierdo la corriente que fluye en el sentido este n sub a, versor, y de este lado nos queda la carga por la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen por el área por la velocidad de arrastre, es decir, el producto escalar entre el n sub a por este otro n sub a me da 1, y por eso me queda esto de este lado. Y vemos que este término que tenemos acá es el que teníamos acá arriba, agrupado de otra manera, pero esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá arriba. Entonces podemos obtener que la fuerza magnética que experimenta el conductor cilíndrico recto, que es para el que estamos calculando esto, tiene que ser igual a la corriente, porque ahora todo esto que está redondeado en bordeaux es la corriente, por este versor n sub a, por la longitud que nos quedó acá en el medio entre estos dos círculos, producto vectorial el campo magnético. Ahora vamos a ponerle el sentido, la dirección a este parámetro L. Entonces nos queda directamente que la fuerza es la corriente por L vector, producto vectorial, el campo magnético. Esto, como dije, lo calculamos para un conductor de corriente cilíndrico recto. Pero vamos a extenderlo para un conductor curvilíneo cualquiera. Entonces, en ese caso, la fuerza magnética que va a experimentar el conductor, la fuerza neta, va a ser igual a una integral, entonces, en la que en lugar de tener este L vector, tenemos un diferencial L vector, y vamos a tener que hacer esta integral de línea en esta curva C cursiva, que va a ser la del conductor, básicamente. Vamos a demostrar ahora que la fuerza que actúa sobre un conductor curvilíneo entre un punto P y un punto Q es la misma, es equivalente a la que obraría sobre un conductor recto entre los mismos puntos P y Q cuando el campo B es uniforme. Es decir, esta demostración se va a cumplir únicamente para cuando B es uniforme. Partimos entonces de la expresión que acabamos de deducir para conductores curvilíneos de corriente.
Entonces tenemos que la fuerza magnética que actúa sobre el conductor es la integral de línea entre la posición inicial y la posición final de la corriente por el diferencial L vector producto vectorial del campo magnético. Como la corriente y el campo magnético son uniformes, ahora la corriente en un hilo siempre va a ser uniforme, que el campo magnético sea uniforme sí es una condición particular de este caso. Bueno, entonces las podemos sacar de la integral, quedan afuera de la integral. Entonces por eso ponemos entre paréntesis únicamente lo que tenemos que integrar y vemos que lo integrando es 1. Entonces esta integral no es más que el segmento que une la posición inicial y la posición final. Y vemos que es independiente de cómo llegué, como hice para llegar desde P hasta Q. Si fui recorriendo esta curva, si fui en línea recta o fui haciendo un firulete, no importa. Entonces lo que notamos es que la fuerza magnética no depende del camino cuando B es uniforme. Si B no hubiera sido uniforme, entonces en ese caso no lo hubiéramos podido sacar de la integral y hubiéramos tenido que integrar B, que hubiera variado con este diferencial L. Entonces en ese caso sí hubiera afectado cómo hubiéramos llegado desde P hasta Q, porque hubiéramos tenido que integrar no 1, sino el campo B. Entonces, matemáticamente, esto lo podemos escribir, este hecho de que la fuerza magnética no dependa del camino cuando B es uniforme, como que en un camino cerrado, la integral de línea de I diferencial L producto vectorial del campo magnético, integral de línea cerrada, tiene que ser 0. Si no depende del camino, si voy desde el punto P hasta el punto P, el segmento entre P y P va a ser nulo. Así que por eso es que acá da 0. Entonces, la fuerza magnética, deducimos que la fuerza magnética sobre una espira cerrada, recordemos es un conductor cerrado, es nula cuando B es uniforme.